Perfecto, sí. Bueno, pues venga, vamos a empezar. ¿Habéis comido ya todos? Sí, perfecto, venga. Pues vamos a hablar de pricing, ¿vale? Vamos a utilizar la P de postre, vamos a hablar la P de pricing en esta sesión de las 3 de la tarde. Y bueno, nada, soy Tony Izquierdo, alguno de vosotros ya me conocéis. La verdad es que me hace mucha ilusión hablar de pricing porque con tanta tecnología hablar de cosas de negocio siempre va bien. Y bueno, vamos a estar una hora haciendo una reflexión sobre este tema que os interesa bastante. El motivo principal, ¿se oye bien? ¿Sí? Vale. El motivo principal de hacer esta sesión tiene el tema extraordinario que van a venir 2 o 3 años bastante relevantes para vosotros y hay que hacer una reflexión un poquito estratégica de cómo estructurar vuestro modelo de precios. Ahora no vamos a hablar de si vamos a incrementar el IPC o no, sino vamos a hacer una reflexión un poquito de paraguas, de cómo vemos el sector y cómo os va a afectar todo esto en vuestros despachos. Bueno, primero de todo, este es mi perfil de LinkedIn. Quien quiera conectarme, pues nada, nos solicitáis de invitación, os aceptamos y iréis viendo publicaciones que vamos haciendo. Antes de nada, bueno, ayer los que estuvisteis ayer en la sesión de compraventa, pues nada, simplemente para daros alguna información de lo que hacemos. Por un lado, nos dedicamos a todo el tema de compraventa, integración, fusión de despachos. Hemos hecho ya casi 100 integraciones. Este ya no es un tema de jubilación, es un tema ya estratégico para los despachos. Ya veréis muchos de vosotros preguntando qué pasa con esto. Y bueno, ya hemos hecho casi 100 operaciones con casi 50 millones de euros de intermediación. Esto es una área de negocio, pero la otra, que es la que vamos a hablar hoy, es la que corresponde a vuestro negocio, ¿vale? A vuestro día a día del despacho. Y bueno, ya he estado con vosotros casi con 600 despachos estos 15 últimos años y lo que voy a explicar aquí es lo que he aprendido estos 15 últimos años gracias a vosotros. Hemos estado trabajando en proyectos de pricing, de estrategia, de retribución de despachos, de vuestro modelo de negocio, en el fondo de vuestro día a día. Pues bueno, partiendo de esta idea, bueno, la pregunta típica que me hacéis cuando hablo de vosotros sobre precios, ¿no? ¿Qué precio le pongo al cliente, no? Os suena, ¿no? Esta frase y me decís, ¿y qué con la competencia? Vale, lo que quiero hoy sobre todo es que nos olvidemos de la competencia, ¿vale? Nos olvidemos de la competencia, del cobro de la competencia, porque es muy difícil comparar precios, comparar formas de hacer y muchas veces la competencia nos desvirtúa nuestra propia personalidad. Por lo tanto, vamos a olvidarnos de lo que hace el vecino, vamos a preocuparnos en nosotros mismos y lo que somos capaces de diferenciarnos al cliente. Sobre todo, muy importante este concepto. Vamos a seguir. Hoy vamos a poner foco en una oportunidad estratégica que tenéis del 2024 al 2027. Os voy a marcar un poco la hoja de ruta estratégica de vuestros precios para que consigamos rentabilizar vuestra actividad actual. Súper importante que tengamos en cuenta este proceso puede durar 2 o 3 años, sobre todo por el tema de la factura electrónica, ¿sí? La factura electrónica tiene 3 componentes, la legal, la tecnológica y la de negocio. Ahora mismo todos estáis preocupados por la parte legal y tecnológica, pero hay un tema de negocio. Tenemos que cambiar cosas de hacer y tenemos que adaptar la propuesta de servicios. Este cambio de la factura electrónica os va a permitir por primera vez coger a vuestros clientes de cuota, que nunca tenéis ningún argumento para cambiarles cosas y decirles, ahora vamos a empezar de cero con un nuevo modelo de servicio. ¿Ok? Por lo tanto, tenéis la oportunidad de regularizar la situación de vuestros clientes, de vuestra cartera y decirle que han pasado cosas que hacen que las cosas cambien. Ese miedo que tenemos con los clientes cuando intentamos decirle que hay que subir las tarifas, pues hay que poner algunas barreras. Os hablaremos del IPC, también una oportunidad estratégica también para cambiar los criterios de incremento de precios con vuestros clientes. Súper importante hacer un stop and go, que es el lema nuestro de Izquierda Motor para este año. Súper importante este tema. Por lo tanto, vamos a hacer esa reflexión estratégica sobre este punto. Primero, vamos a hablar de precios. Os voy a dar mi visión de precios y cómo veo. ¿Se oye bien, verdad? ¿Sí? Perfecto. Vamos a hablar de precios y vamos a hacer una reflexión un poco de paraguas, de cómo veo el precio bajo mi punto de vista y de lo que he aprendido también con vosotros. ¿Por qué es clave la estrategia de precios? ¿Vale? El precio es la punta del iceberg de la rentabilidad de vuestro despacho. Y muchas veces nos preocupamos en comprar tecnología sin saber qué voy a hacer con esa tecnología y cómo voy a monetizar la tecnología. Por lo tanto, el precio es la causa que genera el efecto en vuestra cuenta de resultados. Fijaros, el precio tiene un impacto en la rentabilidad de vuestro despacho, en vuestra cuenta de pérdidas y ganancias. Y tiene un impacto en un valor que afecta mucho a las compraventas de despachos, que es el valor medio de vuestra cartera. Puedo encontrar 2 despachos con la misma evita, pero la calidad del valor de la cartera no ser diferentes, ¿sí? La facturación media de cliente es clave para dar más valor a vuestro cliente. Es más difícil cobrar mucho por vuestros clientes que gestionar un EBITDA, ¿lo veis, no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es mi objetivo? Tenemos que incrementar y dar más valor poco a poco al valor de vuestra cartera, a la facturación media de vuestra cartera, a la venta cruzada y sobre todo lo que yo le llamo fugas de rentabilidad. ¿Os suena eso, no?
¿Quién tiene la sensación de haber perdido dinero durante este año con los clientes? De forma honesta, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién? Sí, manos, manos. Vale, perfecto. Y yo también, ¿eh? Vale, ¿vale? Todos tenemos fugas de rentabilidad, pero todo eso hay que normalizarlo y hay que regularizarlo. Por lo tanto, tenéis que pensar que lo que vamos a hablar hoy también impacta sobre el valor futuro de vuestro despacho. No solamente en vuestra retribución, en la retribución del equipo, sino también en el valor futuro de vuestro despacho en el momento de la venta. ¿Vale? No solamente lo que genera el EBITDA, sino también en el valor de vuestra cartera de clientes. Además, el precio impacta también sobre vuestra retribución. Nos encontramos con muchos despachos en una situación de autoempleo. Despachos pequeños que el socio del despacho gana menos de lo que ganará trabajando para otro. ¿Vale? Por lo tanto, os voy a decir que este año tenéis que subir el precio, el sueldo, ¿vale? ¿Vale? Quien esté en situación de autoempleo o se sienta mal pagado a sí mismo, le voy a decir que se sube a 3.000 o 4.000 eurillos porque así nos motivaremos para subir los precios, ¿de acuerdo? ¿Vale? Venga, va. Después me lo contáis cómo ha ido. Todo esto al final tiene el objetivo de evitar el autoempleo. Por lo tanto, el precio tiene dos incidencias sobre el valor de vuestro despacho y también sobre la retribución de vosotras como profesionales. ¿Cómo hemos de planificar el proceso? ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo tenemos que trabajar toda esta planificación? Primero, tenemos que analizar lo que tenemos hoy. Y lo que tenemos hoy en vuestro despacho es fugas de rentabilidad, cierto miedo a cambiar con el cliente los precios, nos da un poco de miedo decir, este año tengo que subir un poquito más, ¿vale? Tenemos ese miedo. Pero ese miedo se genera muchas veces porque el cliente no entiende cómo funciona nuestro modelo de servicio. Y cuando le vendemos nuestro servicio, le tenemos que decir que hay cosas que van fuera de la cuota. Sentido común. ¿Cuál es el miedo? Que como no ha quedado claro con el cliente, cuando lo proponemos, nos da como un poco de repelús, ¿no? Tercer punto. Modelos pensados en el incremento de precios al consumo, en el IPC, ¿vale? Y es un modelo pensado en el incremento anual. Esto obviamente ya lo estáis haciendo mucho de vosotros, ya estamos trabajando con clientes en trabajar la cartera y hacer incrementos individualizados de vuestros clientes, pero es súper importante que oigamos del modelo del IPC. Tercero, clientes poco rentables. Súper importante ir haciendo limpieza a esos clientes poco rentables y trabajar sobre eso. No pasa nada, ¿vale? Después os voy a dar dos buenas noticias. Y por último, la falta de contractualización. ¿Qué significa eso? Que no tenemos normalizado en un contrato de prestación de servicios las relaciones contractuales con nuestros clientes. Y eso está pasando en prácticamente el 70 al 80% de nuestros clientes. Importante, ¿vale? De todo lo que digo aquí, os voy a hacer una pregunta, ¿eh? ¿Hay alguno de estos puntos que afecten a la definición de precios? ¿Hay alguna cosa de estas que hable de precios? Pero fijaros que aquí estamos perdiendo dinero. Primera reflexión, en ocasiones nos pensamos que tenemos un problema de precios y el problema lo tenemos en gestionar esto. ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Vale? Por lo tanto, en ocasiones antes de pensar en precios, pensemos en todo eso y cómo lo estamos gestionando. Las fugas de rentabilidad de los despachos tienen un impacto en vuestra vida entre el 3 y el 10% de vuestra rentabilidad. Entre el 3 y el 10% de vuestra rentabilidad. Si no incrementáramos precios solamente ajustando las fugas de rentabilidad, nuestro EBITDA, nuestro beneficio podría crecer entre un 3 y un 10%. Por lo tanto, no todo es una cuestión de precios. Lo que nos espera, ¿qué nos espera? La factura electrónica, ¿vale? Súper importante que seamos proactivos con la tecnología que vamos a ofrecer a nuestro cliente y con el modelo de servicio que va a vincularse a tecnología con nuestros clientes. Vamos a incorporar esa tecnología del precio del servicio, pero ahí tenemos que ser proactivos. Queda un año para trabajo, pero tenemos que ser proactivos. Industrialización de la gestión. Muchos de vosotros ya estáis trabajando con volúmenes altos y estáis profesionalizando esa industrialización del servicio. Estáis automatizando muchos procesos. La colaboración con el cliente y el asesor. El rol que vais a tener ahora con vuestro cliente no es de proveedor-cliente, es de colaborador, pues vais a trabajar a tiempo real en una relación colaborativa. Ese concepto de colaboración que es emocional os va a permitir generar un vínculo más emocional. ¿De qué va esto? Va de confianza. ¿Sí? El nivel de confianza que tengo con los clientes es directamente proporcional al precio que le puedo cobrar, no porque le quiera robar, sino porque el nivel de confianza genera mucha más facilidad ante una posible venta. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y por lo tanto también hay una necesidad de mejorar los márgenes. Tenemos un problema de márgenes. Mi pregunta que hice ayer, imaginaos que hace 5 años vosotros necesitéis contratar un comercial para generar el negocio de vuestros despachos. Estoy convencido que ganaríais lo mismo si hubierais asumido el coste del comercial dentro de vuestra cuenta de explotación. El sector de las asesorías es de los pocos sectores que no tiene coste comercial en su estructura.
Estoy convencido que si hace 10 años hubiéramos tenido un departamento comercial, hubiéramos hecho todo lo posible para subir precios y para adaptarnos al servicio. ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces, en ocasiones es un tema más nuestro de un tema de terceros. Es que me dice, es que el cliente no me valora. El cliente te va a valorar lo que tú consigas trasladar a tu cliente. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿consideramos necesarios cambiar nuestro modelo de precios? ¿Lo veis necesario? Vale. Pues intentar hacerlo y empecemos a trabajar ese proceso de cambio a partir de ahora. ¿Vale? Estamos pensando, el otro día con algún cliente, estamos pensando hacer como proyectos de 4 o 5 despachos para hacer talleres de precios. Yo les digo, montaros en el autobús y hacer con 4 o 5 despachos como una especie de proyecto de consultoría de uso informal. Después lo registraremos, pero a lo mejor hacemos algún proyecto para que trabajemos el precio con 4 o 5 despachos para hacer como un proyecto conjunto con varios despachos y hacer un ejercicio de cambio de precios. Pero bueno, es una idea que se me ocurrió con un cliente. Fijaros, ¿cómo actúa el precio en nuestro cerebro? ¿Vale? No voy a hacer aquí ningún tipo de psicología, pero fijaros, nuestro cerebro tiene el hemisferio izquierdo, la parte racional, y el derecho, la parte emocional. En la parte racional, el cliente nos ve como una obligación y lo que tenemos que conseguir es que nos vea como una necesidad. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cómo se gestiona esto? Intentando decir al cliente que los precios no se justifican, los precios se argumentan. Si yo justifico los precios, estoy basándome en el número de horas que trabajo, racional. Si yo el argumento, estoy trabajando en la parte emocional. ¿Lo veis? ¿Cómo argumento los precios? Os voy a dar una solución muy sencilla. La forma de argumentar los precios es darle al cliente opciones de servicio. Para un servicio, darle 2 o 3 opciones, que el cliente elija sobre vuestras opciones. Esa comparación de servicios os va a permitir argumentar porque una cosa es más cara que otra. ¿De acuerdo? Solución fácil para salir un poco adelante con este tema. Me vais cogiendo, ¿no? Un poco la idea es súper sencillo. ¿Por qué hay despachos que ganan más que yo por el mismo servicio? Hay despachos que hacen lo mismo que vosotros, pero hay despachos que ganan un 20% más. Y de hecho hay despachos que trabajan mucho más y ganan menos ofreciendo el mismo servicio, incluso con más calidad. ¿Por qué pasa esto? Fijaros. Me voy a poner en un lado, me voy a poner en este lado, después cambio de lado. ¿Vale? Fijaros, esto sería la parte roja es el coste de vuestro servicio, lo que os cuesta la producción, lo que os cuesta el coste de personal. El margen sería lo que ganáis y el valor es el valor añadido que vosotros sois capaces de agregar a ese margen, ¿sí? ¿Vale? Me explico, ¿no? Fijaros, en ese margen, bueno, voy a empezar por arriba. Lo que consigue que un cliente pueda pagar más por un servicio que otro, fijaros, es la diferenciación vuestra como despacho, la especialización en algún tema concreto, técnico, si es especialistas en precios de transferencia, lo que sea. Las habilidades comerciales, vuestra habilidad de argumentación y de convencimiento al cliente. Hay gente que tiene habilidades para hacer percibir al cliente que su servicio es bueno, ¿vale? La marca personal, la marca del despacho, que estéis en un sector vertical de la confianza. Todo esto son intangibles. La habilidad que tengáis vosotros y la argumentación del cliente puede hacer que ese cliente pague más. Por lo tanto, yo siempre defiendo un servicio que lo que sea muy estándar se cobre de forma estándar, pero lo que sea el asesoramiento es lo que el cliente perciba de mí. No es engañar al cliente, porque hay clientes que percibirán más valor como profesional y otros percibirán menos valor. ¿Me explico? Eso no significa engañar al cliente. Eso significa que tu top es que te perciban alto. Y en ocasiones te perciben menos, pero tu objetivo es que te perciban alto. ¿Cómo se consigue eso? Trabajando mucho la preventa. Trabajamos muy poco la gestión de la preventa. Nosotros hacemos marketing digital y cuando entra un lead, dice, no, lo llama y no me hace caso. O quiero un presupuesto, que se envíe un presupuesto. No, esto no se hace así. Tenemos que conseguir contacto personal con el cliente y explicarle y gestionar la emoción. Un día me dijo un despacho que por 50 euros al mes no llamaba al cliente. Digo, bueno, 50 euros al mes por 12 meses son 600, si está 5 años es una venta de 3.000 euros. Haríamos una venta de 50, hacíamos una visita por 50 euros, pues a lo mejor sí. ¿Vale? Todo lo que os estoy comentando son elementos de valor y eso es lo que os va a dar realmente más margen. ¿Vale? Y lo que tenéis que saber detectar o trabajar esa diferenciación con vuestro cliente. Cliente que viene por internet, pues hay clientes buenos y hay clientes malos, como todo en esta vida. Por eso el boca a oreja siempre es famoso, ¿no? Pero tenemos que también conseguir que la percepción del cliente desde fuera diga, estos son buenos. ¿Vale? Si algún cliente os dice que no un día a un servicio, que aunque os diga que no, a lo mejor es porque en ese momento no puede, pero al menos que cuando salga de ese no, diga, me gustaría algún día trabajar con vosotros. ¿Vale? ¿Sí? Y el otro es el margen de eficiencia, que ya lo estáis haciendo. Ya estáis trabajando la digitalización, la productividad, la automatización, esa parte la estáis haciendo.
¿Qué pasa? ¿Qué os está pasando en este momento? Que la automatización, la productividad y la digitalización ya lo estáis haciendo, ya sois eficientes, pero ¿qué os falta? Meter más clientes. Porque me encuentro muchos despachos muy digitalizados que no hemos incorporado más clientes. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Las estructuras del despacho se acostumbran a trabajar con menos equipo, con menos cara de clientes, ¿sí? Aún no he hablado de precios. Aún no he hablado de precios. Las habilidades son el gran reto a desarrollar para trabajar, que son los intangibles. Tenéis que trabajar las habilidades profesionales de argumentación, la dedicación de tiempo y la preventa, porque eso os va a evitar muchos problemas de futuro. ¿Y cómo se aprenden las habilidades? A base de entrenamiento, ¿vale? Y un día te acabarás una visita y dices, lo he hecho mal, pero al día siguiente lo harás mejor. Y ahora financiero. Entonces, me voy a estar como vosotros, ya un asesor fiscal, no tuve despacho propio, monté el despacho y he equivocado muchísimas veces, pero a base que vas trabajando esas habilidades, vas mejorando tu capacidad de argumentar, tu capacidad de convencer, etcétera. ¿A qué retos se enfrenta el modelo de precios? Fijaros, el reto de vuestro modelo de precios se enfrenta a dos elementos, la gestión de vuestra cartera y el cliente potencial. Cuando trabajemos el precio y ese modelo de precios, vamos a trabajar en dos ámbitos. Los clientes que tenéis en la actualidad y los clientes futuros. Lo que estoy haciendo con esta presentación es como organizaros un poco vuestro camino de decisión. Clientes en cartera, ¿qué problema tenemos? Tenemos ya vicios adquiridos. Y el cliente potencial, tenemos que trabajar bien el servicio. El cliente potencial no sabe cómo trabajamos, ¿sí? Pero el cliente de cartera sí. Por eso digo, es un momento clave para coger a vuestros clientes actuales y empezar a hacer un proceso de cambio diciendo que las cosas ya no son como antes. Y que las cosas están cambiando, como cambia cuando vas a la panadería, cuando vas a otro sitio, hay productos diferentes, hay panes diferentes, etcétera, ¿sí? Súper importante. Con los clientes de cartera, tengo que normalizar y regularizar la situación con mi cliente. Tengo que volver a contractualizar la relación con mi cliente. Y tengo que ver cómo trabaja. Una de las cosas que estoy recomendando a los despachos en este momento, a vosotros, es que mapeéis vuestra cartera, por ejemplo, y preguntéis a vuestro... Os voy a hacer una pregunta. ¿Quién conoce de vuestra cartera de clientes el software que utiliza para facturar? De todos los clientes que tenéis, ¿quién me podría decir ahora el software que utilizan vuestros clientes para facturar? ¿Sí, más o menos? Vale, pues ahora mismo hay un 97% de vosotros que no sabe con qué factura el cliente y os enfrentáis ante la factura electrónica que tenemos que ver cómo está facturando y cómo os vinculáis, ¿veis? ¿Vale? Tenemos que empezar a hacer deberes. Por eso también esta sesión lo que pretende es que nos pongamos en marcha para hacer ese mapa de clientes. Porque el primer paso es saber, oye, ¿tú con qué facturas? Porque a través de cómo facturas, incluso cómo contabilizas. Tengo clientes que me dicen, Antonio, tengo en donde vivo en Castelldefels un cliente que es cliente y conozco al asesor y me dice, es que yo cada trimestre me reviso la contabilidad de mi asesor. Tenemos una oportunidad de gestionar información a tiempo real. Tenemos la oportunidad de que el cliente y nosotros estemos trabajando en el mismo plano. ¿Vale? Y eso no implica bajar el precio. Eso implica que le vamos a dar más valor porque la contabilidad financiera, que normalmente no lo llevamos, está a tiempo real. ¿Lo veis? Súper importante hacer un mapeo de clientes y saber qué tecnología tiene vuestro cliente. Súper importante. Y a partir de aquí, mira, tenéis aquí todo lo que podáis para elegir. Al cliente nuevo, importante. ¿Qué tenemos que hacer con el cliente nuevo? Fundamentalmente tenemos que gestionar las expectativas, ¿vale? Del precio y el servicio percibido. Después os enseñaré una cosa que es, tenemos que explicarle al cliente las expectativas del servicio, cómo vamos a trabajar y qué hacemos. El cliente muchas veces contrata un servicio sin saber cómo trabajamos y hay que explicárselo, no lo tiene idea. Por eso la preventa, la explicación previa a un cliente, cómo trabajamos, es clave para que después no haya problemas en esos miedos que tenemos al regularizar los precios. ¿Sí? Os estoy marcando como un orden muy sencillo de vuestra toma de decisiones. Es tan sencillo como esto. Por lo tanto, dos frentes. Normalizar la cartera y cliente no, gestión de expectativas. Por ejemplo, la comunicación es clave. Una de las cosas que más me enfada, ¿vale? Lo que muchas veces me molesta un poquito es que no trabajamos con el cliente en la venta, pues, ¿qué tengo contratado? O sea, es importante que el cliente entienda qué tiene contratado, qué incrementos tendré, qué extras tendré. Hay que explicar al cliente, oye, ¿qué servicio tienes contratado? ¿Cómo funciona? Oye, y explicarle en la preventa, por ejemplo, que los requerimientos pues están incluidos o no incluidos en la cuota. Es vuestra decisión. Aunque el segundo requerimiento va fuera de la cuota. Pero eso lo tenéis que definir antes. ¿Vale?
Y también explicar al cliente que estos se van a facturar. Oye, a partir de ahora, al cliente de cartera, vamos a facturar estos extras, al cliente nuevo. Oye, cuando haya esto, se facturará esto. Y el cliente lo entiende. Estaba hablando antes con un despacho que me decía, y Antonio, una de las cosas que he hecho mejor es facturar todos los extras. Y no tengo fugas de rentabilidad. ¿Sí? Normalicemos la situación. Cuando vamos a un sitio y el otro día comentaba que hay un restaurante donde vivo yo que se pidió un pescado a un señor que valía 70 euros y el anexo de la verdura que pidió le cobraron 16 euros. Y en el TripAdvisor ponía una crítica que le habían cobrado 16 euros por 4 lechugas. Pero claro, lo pagó. ¿Vale? Bueno. Bien, hasta aquí. ¿Me vais siguiendo, no? Vale. Vamos a hablar ahora del modelo de precios para el 2025. Es mi visión personal. Yo no pretendo hacer cátedra. Todo lo que hacemos aquí es de la cocina. Esto lo cocinamos en el despacho y lo que voy a explicar aquí no está en ningún libro. Es mi propia experiencia puesto en un PowerPoint. Esto que veis aquí son para mí las 6 fases para diseñar un modelo de precios. Son las 6 fases que tenéis que plantearos para diseñar un modelo de precios. ¿Vale? Cuando acabe la diapositiva podéis hacer foto, ¿vale? ¿Sí? Entonces, no hay ningún problema. Todo eso estará grabado en YouTube. Las presentaciones las facilitamos, pero cuando acabe os digo, si queréis hacer una foto para que tengáis esto, no hay ningún problema, ¿vale? Yo os aviso, no os pongamos nerviosos, ¿vale? Venga. A ver, lo primero que tenemos que hacer cuando estructuramos un modelo de precios es la estructura de mi servicio. ¿Y cómo se estructura esto? Muy fácil. ¿Qué hago? Hago fiscal, laboral, contable, jurídico, ¿sí? El que hago lo tenemos todo claro, ¿no? La segunda opción es cómo lo hago. Y el cómo lo hago es la palanca que nos va a permitir diferenciar opciones de servicio. Podemos trabajar de esta forma, podemos trabajar de esta forma, podemos trabajar de esta forma, ¿lo veis? ¿Vale? Podemos trabajar con tu software, podemos trabajar con el mío, podemos trabajar integrando datos. Esas son opciones de servicio. El cómo lo hago es lo que os va a permitir al cliente preguntar, oye, ¿cómo quieres trabajar conmigo? Cuando generéis una conversación con el cliente en función de cómo quieres trabajar, el cliente te va dando respuestas y lo vas metiendo en tu camino de decisión. ¿Sí? ¿Vale? ¿Cómo te gustaría trabajar conmigo? Oye, de esta forma. Y lo vas metiendo en tu camino, no en tu embudo, sino en tu camino de decisión. Y por último, el para quién. A lo mejor un asesoramiento fiscal para una gran empresa tiene un coste diferente que para una empresa pequeña. O el valor percibido para un despacho pequeño, o para puede haber un despacho pequeño que valore mucho vuestros servicios, pague más. Esa es la parte de asesoramiento, ¿vale? Por lo tanto, el para quién también tenemos que diferenciarlo, ¿sí? ¿Qué hago? Y el cómo lo hago es fundamental. Ya el cómo lo hago con la factura electrónica y con en el tema laboral y todo esto os va a generar cambios en el modelo de precios. ¿Me entendéis? Por lo tanto, en la preventa tenemos que preguntar al cliente cómo quieres trabajar conmigo. No enviar un presupuesto. Muchos de vosotros tienen automatizados los presupuestos. No podemos automatizar el presupuesto. Esto hay que preguntar al cliente cómo trabaja. Y de hecho, en el presupuesto, cuando me dice el presupuesto, debía poner el presupuesto antecedentes. Según la visita que tuvimos aquel día, me dijiste que hacíamos esto y esto, y que quede por escrito en el presupuesto. Porque así a futuro no nos engañan. Es que me dijiste que hacíamos, no sé, 100 facturas o lo que sea, estoy haciendo ejemplo. Pero la propuesta de servicios te marca el punto de partida de lo que el cliente te dijo en ese momento. Sentido común. Siguiente tema. Muchos de vosotros me dicen, oye, ¿qué meto en la cuota y qué no meto en la cuota? La cuota se mete en lo previsible. ¿Qué es lo previsible? Cuando voy al mercado no compro la fruta, la verdura, el pescado y tal. Lo imprevisible es pues la pizza que cuando ven los amigos o la botellita de Baileys, pues si vienen a tomar algo, ¿lo veis, no? Vale, esos son extras. En vuestra cuota, ¿qué se incluye? Se incluyen los servicios de 1 de enero a 30 de diciembre, que se incluye en la cuota. Por lo tanto, al cliente hay que decirle que la cuota está lo previsible, lo que sé que sí o sí va a pasar. ¿Vale? Para que el cliente entienda qué es lo que metéis en la cuota, tenéis que decirle, yo en la cuota te meto lo que sí que voy a saber qué voy a hacer contigo. Y lo que no es previsible, llamo imprevisible. El cliente lo entiende de forma fácil. ¿Sí? ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces, cuota previsible, no previsible esta, y después los extras. Oye, y un día me puedes pedir un asesoramiento financiero, o me puedes pedir una consultoría de lo que quieras. Esos son extras, que es el tercer punto de aquí. Siguiente tema, la gestión del servicio. Gestión del servicio es fundamental delimitar el alcance del servicio y es explicar hasta dónde llega. Esto asesoramiento tal, hay que delimitarlo. Y hay que delimitar las líneas de servicio.
¿Vale? Segundo tema, la comunicación previa de los extras. Hay que comunicar al cliente qué extras le vamos a cobrar. Por eso, en la parte comercial es tan importante esa comunicación de 20 minutos, de 15 minutos para explicarle cómo funciona. Incluso cuando el cliente te ha aceptado el presupuesto, tienes que tener un protocolo de informar y que el cliente te acepte las condiciones contractuales respecto a cómo vas a trabajar con el cliente. ¿Vale? Sé que es un esfuerzo adicional, pero es consolidar una relación contractualizada que ya está en el futuro. Y no es ser mala persona. Esto no es ser mala persona, es ser un profesional. ¿Vale? La preventa, otra parte súper importante. La preventa es clave en el modelo de precios. Y no estamos hablando de precios. La preventa hay que al cliente hay que preguntarle qué necesita, no lo que haces. Muchas veces estamos explicando más lo que hacemos nosotros que preguntarle lo que necesita el cliente. Porque a lo mejor preguntando al cliente nos da ideas para cambiar nuestro modelo de servicio. ¿Sí? Entonces vamos a preguntar al cliente qué necesita, por qué ha venido aquí. Primero tenemos que preguntar la parte emocional. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué has venido aquí? ¿Qué te pasa? ¿Estás enfadado? ¿Qué te pasa? Y, oye, ¿qué quieres que te hagamos? Entonces estamos de la parte racional y de la parte emocional. No directamente cuántos apuntes, cuántas facturas. Oye, ¿por qué has venido aquí? ¿Quién te conoce y tal? En esa conversación generamos un vínculo de confianza que nos ayuda después a la palanca de precios. ¿Me explico? Fijaros lo importante que es la comunicación. Y no hemos hablado de cuánto hay que fijar un precio. Y después, las expectativas. Es muy importante que, aparte de las necesidades, soluciones, le digas realmente cómo sois. ¿Qué pasa con las expectativas? Que cuando viene un cliente, si no hemos hecho bien el proceso de alta del cliente, las expectativas. Yo me he equivocado en las expectativas. De hecho, al cliente vamos a hacer esto después. El cliente esperaba que hiciéramos algo y lo hemos hecho mal. Muchas veces las expectativas se pierden en el onboarding del cliente. Cuando el cliente ya ha tomado la decisión de elegir un nuevo asesor y estoy súper contento, el primer mes es terrible, porque no sé si habla con laboral, con fiscal o lo que sea. Tenéis que hacer un proceso de onboarding, ¿vale? Para decir, oye, mira, en este primer mes yo voy a ser quien tutele tu alta de clientes, ¿veis? Fijar un responsable. Y eso generará que en ese periodo la satisfacción del cliente sea buena y os prescriba a otros clientes. La propuesta de servicios. Situación actual, lo que os he dicho. En la propuesta de servicios, en el presupuesto de servicios tenéis que poner cuál es la situación actual. ¿Vale? ¿En qué situación me encuentro? ¿Sí? ¿Vale? Los antecedentes. Oye, he hecho contigo una entrevista, tal, facturas tanto, tienes esta necesidad, etcétera. La oferta es flexible, aportarle opciones y escalable. Oye, si creces te cobraré más por esto, pero sobre todo opciones de servicio. Y después también la formalización contractual. Y por último, la parte de revisión de precios. Tenéis que poner la propuesta de precios, la revisión del IPC, si la queréis meter, y después otro tipo de revisión condicionado a otros factores. Factores del entorno, factores de la tecnología. Hay otros factores que no van vinculados solamente al IPC. Y por último, bueno, los factores de cambio. Esto lo vamos a ver más adelante para que lo veáis. Vale, ahora si queréis hacer foto, os dejo esto. ¿Vale? Venga, sí, podéis hacer foto por si os sirve de algo y os ayuda. Después os voy a hacer un juego. ¿Sí? ¿Ya subís yo foto? Pero de mí no habéis hecho foto de la pantalla, ¿no? Mejor. Venga, seguimos, ¿vale? Venga, ¿qué tipos de modelos existen? Ahí, pasa rápido, venga, va. Venga, va, foto. Venga, seguimos. ¿Qué tipos de modelos existen? ¿Vale? De precios. Simplemente es que hay que hacer un inventario. Está el precio hora, está el precio fijo o tarifa plana, el resultado da éxito, paquetes de servicios, niveles básico, premium, no sé qué, basados en valor, suscripción. El último de retención es el modelo que tiene muchos asesores. Por retener al cliente le hacemos muchas cosas sin cobrarle. ¿Vale? ¿Os suena, no? ¿Vale? Pues os lo he puesto en rojo, ese eliminarlo de ahí, ese no sirve. ¿Vale? El modelo de retención es el que hacemos de todo manteniendo el precio, no sirve, fuera. ¿Vale? ¿Cuál es el margen óptimo que debemos trabajar? Así que aquí sí que vamos a hablar de precios. El margen óptimo de vuestro servicio debería ser 50-45%, ¿vale? El precio tiene que ser como mínimo el doble de lo que facturéis de vuestro coste, ¿vale? El doble, tenéis que ir a un 50-55% de margen. Aquí sí que hablamos de precio. Por lo tanto, no os comparéis con lo que hace la competencia, sino intentemos ir a esos ratios. Es importante diseñar un mapa de servicios. Lo que vais a ver ahora es un tema también importante. Tenemos que conseguir que el cliente entienda cómo trabajamos. Uno de los grandes problemas que tenemos en las asesorías es que el cliente no entiende lo que hacemos. No es capaz de visualizar muchas veces cómo trabajamos el modelo de servicio con nuestros clientes. ¿Me entendéis? Hacemos fiscal, laboral y tal, pero el cliente no empatiza con vosotros. No tiene ni idea
del trabajo que supone, pero hay que hacer un ejercicio de empatización y decir, mira, me vas a permitir 5 minutos y te voy a explicar cómo hacemos los pasteles, ¿vale? Esto os voy a enseñar, lo que vais a ver ahora lo hice en 2016. Literalmente lo he cogido igual que en 2016. ¿Vale? Vais a ver una cosa que hice en 2016 y que es exactamente igual. He cambiado una tontería, pero es lo mismo que hice en 2016. Es importante que el cliente sepa lo que paga y por qué lo paga, para que valore nuestro trabajo. ¿Y esto cómo se hace? ¿Vale? Pues voy a proponer un reto. Quiero hacer hoy la mejor foto de Acounts 2024, ¿vale? Al final de esta diapositiva lo vais a poder hacer la foto, pero quiero que, si os gusta, hagamos la foto a la última diapositiva, ¿vale? Y quiero que esta sea la foto de Acounts 2024, fotografiando, que os va a servir para el día de mañana para que ganéis más dinero, si es posible, ¿vale? Por lo tanto, vamos a intentar hacer el reto, lo publicaremos, le diremos ahí a Accountex que lo publiquen. Me gustaría que fuera la foto del año de Accountex. Venga, fijaros, ¿cómo funciona esto? Primero, vais a ver que van apareciendo diapositivas, pero primero tenemos que tener claro que, por ejemplo, el cuadrito verde, le vendemos un servicio a una sociedad y tenemos 3 niveles de servicio, lo que sea la gestión, lo que sea el asesoramiento y después la tecnología. Estoy poniendo tecnología ya en vuestra estructura de servicios. Vais a hacer gestión, asesoramiento y vais a vender tecnología o un servicio tecnológico que puede ser cobrable o embebido en el precio. Siguiente tema, ¿qué voy a poner? Lo que hago, pues voy a poner, por ejemplo, que en gestión hago gestión contable, que en gestión hago gestión fiscal, que en gestión hago mercantil, que son cuentas anuales, y en asesoramiento hago gestión fiscal, contable, financiero y también tecnología. Hay algunas cosas que no os cuadraré lo que veis, porque está en 2016, pero prácticamente sirve para ahora, ¿vale? Por ejemplo, a un señor de contabilidad le vamos a decir, oye, yo te hago la contabilización, te hago tu pérdidas y ganancias, te hago tu balance de situación y te hago un informe, ¿vale? Eso sea lo que yo puedo hacer, eso. ¿Qué significan estos cuadros de colores? Serían los servicios que yo hago en cada una de esas casillas, ¿sí? En contabilidad, ¿qué te hago? La contabilidad, te hago la pérdida de ganancias, te hago el balance de situación. Todo esto de aquí a 4 días se da en tiempo real, ¿vale? Un informe. En fiscal, ¿qué te hago? El IVA, el IRPF, etcétera. En mercantil te hago las cuentas anuales, ¿lo veis, no? ¿Vale? Serían las cosas que hago en gestión contable, tal, ¿vale? En fiscal, tal, todo esto. Y esta es la clave. No hagáis la foto aún, ¿eh? Os doy, ¿vale? Lo más importante aquí es que le estoy enseñando a mi cliente qué va a pasar durante todo el año. Lo que el cliente no ve ni valora, pero que hago por él. Y le voy a decir, mira, yo durante el año voy a contabilizar la parte de arriba. Cada 3 meses voy a hacer tus impuestos. Y si puedo, te enviaré un informe de la zona de arriba, un informe de cierre del año, cierre del trimestre, cada trimestre. ¿Qué le estoy explicando ahí? Eso no es la propuesta de servicio, le voy a explicar cómo trabaja. Si me cogería y decir, oye, Pepe, yo cada mes voy a hacer esto, y si me das la contabilidad con tiempo, te haré un informe trimestral, por ejemplo. ¿Veis la idea? Le explico al cliente lo que hacemos. Yo cada año te hago 4 trimestres, pero una vez acabado el año tengo que hacerte una cosa que se llama 390 y el 190. Y le explicas por qué es eso, porque así empatiza contigo y entiende tus temas. Y ahí aprovechas para decirle, por ejemplo, esto ya no pasará, lo importante es que tener la información a tiempo, ¿vale? Que esto ya no pasará, ¿vale? Todo esto es la visualización del servicio de lo que hacéis. Eso tenéis que dibujaros esta hojita que aún no ha acabado y plantearle esto. Y en tecnología, fijaros en la línea azul, ¿vale? En esta última línea, que hago tres bloques, ¿vale? Hago un ejercicio de cuál será la tecnología, la de mi cliente, la del despacho, o sea, la del despacho colaborativo, o sea, una tecnología que tenga el cliente, una tecnología colaborativa, o directamente la tecnología que tengo interna del despacho, ¿vale? Y esto se remata con un precio y después con unas opciones de servicio, ¿vale? Fijaros en el precio, la opción PDF, web y software. ¿Veis arriba, la parte de arriba? ¿Veis que arriba pone, arriba del todo, en la parte superior derecha, ¿vale? Pone opción PDF, web, servicio, etcétera, ¿sí? Vale. ¿Os sirve? ¿Es de utilidad? ¿Sí? Hacemos la foto Accountex 2024. Venga, todos con el móvil, va. Venga, vamos a hacer una foto chula, que la está haciendo mi compañera por atrás. Venga, que os vean así. Si os ha gustado, si no, no se obliga a nada. ¿Vale? Venga, va. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? ¿Hemos hecho buena toma? Venga. Perfecto. Nada, acabo de explicaros. Ya, gracias, ¿eh? Venga, a ver si ha quedado chulo. Después lo publicaremos a ver qué tal. Vale, sobre todo lo que quiero que tengáis en cuenta al final de todo este cuadro es que, fijaros, al cliente al final le estoy trasladando
tres opciones de servicio. La primera de los servicios generales y después cómo queremos trabajar con una tecnología, con otra y con otra. Y él estamos planteando al cliente tres modelos de precios. Y el cliente entiende que la diferencia entre un precio y otro viene provocada por la tecnología, por el modelo de servicio. Esto no hay que entregárselo al cliente, hay que explicárselo al cliente. De hecho, con esto ya podéis fijar el precio y pasar la propuesta confirmada. La propuesta que me es un cliente tiene que estar aprobada ya. O sea, un cliente cuando tenéis que hacer la preventa y cuando le enviáis la propuesta tiene que estar aceptada. ¿Sí? Por eso es importante hacer una preventa en el que habléis con el cliente y fijéis esto. Y si no la tenéis del todo cerrada, le decís, mira, te cobraré entre 250 y 280 euros. ¿Cómo lo ves? ¿Sí? Incluso si generas confianza al cliente, le dirás, oye, Manolo, Pepe o María, oye, tú al final, ¿qué te ha cobrado tu asesor? Y te lo va a decir. ¿Me juego lo que queréis? ¿A que sí? ¿Vale? Si lo tenemos todo hecho. ¿Vale? Lo único que tenemos que... ¿Vale? Fijaros, incluso en el margen, no nos preocupemos tanto por el margen, porque al final, si hacemos esto, nos saldrá todo bien. Venga. La revisión de precios. Vale, vamos a hablar de la revisión de precios, que viene ahora Uriol también. Ah, tenemos tiempo, perfecto. La revisión de precios. ¿Cómo trabajamos la revisión de precios? Hemos aprendido bastante en estos últimos años, porque es muy pesado también, de mapear vuestra cartera de clientes. Es fundamental que mapeéis vuestra cartera de clientes y analicéis antes de final de año cuál va a ser el incremento que vais a incorporar a vuestros clientes, de forma cirugía, uno a uno. Esto ya lo estáis haciendo muy bien todos y hemos hecho una evolución en estos últimos años, ¿verdad? Vale, sido muy pesado. Aquí tengo a mi amigo José María, que me ha oído el pobre más que... ¿vale? Venga. Entonces, importante, tenemos que ir del IPC cliente y consumo al IPC cliente. Olvidaros de los índices IPC, ¿vale? Es un indicador que os puede servir en un momento dado de urgencia o lo que sea para aplicar, pero no ha de ser vuestro modelo de revisión de precios. Vuestro modelo de revisión de precios tiene que ir condicionado por el IPC si queréis y después por cómo cambia la relación con vuestros clientes. También tenemos que tener en cuenta que la relación con vuestros clientes puede cambiar porque aparece la factura electrónica o aparece otro elemento que distorsiona el modelo de relación entre el cliente y el asesor. Por lo tanto, el cliente tiene que entender que vuestra revisión de precios puede ser cualquier revisión de precios dentro de vuestra honestidad. Y el cliente tiene que entender que la situación y la relación con el cliente no es estable. Como no es estable la tecnología, como no es estable nada en la vida. ¿Vale? Y tiene que entender que las cosas no es que se cobraban porque se cobraban, no, porque éramos buena gente. ¿Vale? Y tenemos que profesionalizar esto. Por lo tanto, esto, ¿cómo se hace? El IPC consumo serían incrementos del IPC, pero en la propuesta de servicios tenéis que plantear que el incremento de precios del año siguiente irá en función de cómo me relaciono con mi cliente. Si cambio la relación, tendré otro precio. Segundo, pueden haber factores externos no previstos. Puede haber una situación extraordinaria del entorno que haga que pueda haber algo, o un impuesto adicional, o una situación que haga que tengamos que pagar un importe distinto. La agencia tributaria puede un día inventarse algo puntual o recurrente que amplíe o haga que vosotros trabajéis más con el mismo tiempo. Por lo tanto, tenéis que decir al cliente que la agencia tributaria o la seguridad social puede incorporar elementos en vuestro modelo de servicio, en vuestro trabajo que afecte al cliente, pero vosotros no tenéis la culpa. La mochila que llevamos de a meternos todo lo que pasa al cliente y hasta qué pasa si un día la administración tiene una alteración en el modelo de servicio. Lo que hay que enviarles directamente diciendo, oye, de acuerdo a esto, han cambiado las cosas en cómo trabajamos. Y ahí no hay miedo, porque el cliente entiende que han pasado cosas que generan ese incremento de precios. Incluso puede ser un incremento de cuota a lo largo del año. No tenemos que esperar a final de año. Estoy siendo como muy bestia, ¿eh? ¿Me entendéis, no? O sea, pero tenemos que ser conscientes de profesionalizar esa forma de relación. Y eso no quiere decir generar distancia con el cliente, sino es ser profesionales. ¿Vale? Y el último, puede haber cualquier aspecto de acuerdo entre las partes, puede llegar a un acuerdo distinto y cambiar el modelo de servicio, ¿vale? ¿Cómo tenéis que hacer todo este proceso de cambio? ¿Cómo tenéis que hacer todo este proceso de evolución? Esta es la hoja de ruta que os recomiendo a partir de ahora. 2024, antes de final de año. Tenéis que preguntar a todos vuestros clientes qué tecnología tenéis. Y segundo, importante, analizar cliente por cliente y poner qué precio tenéis que cobrarle para el año que viene. 2 deberes, ¿vale? Análisis de cliente individualizado, actualización de cuotas y después empezar a preguntar al cliente con qué tecnología trabaja. Segundo cambio, del 2024 al 2025. Esto es un poquito más complicado, ¿eh? Tenemos que diseñar vuestra oferta de servicios.
partiendo del qué hago, cómo lo hago y a quién lo hago. Esto es un poco lo que queremos hacer a nivel de taller. Yo sé que eso os pasemos información, ¿eh? Aún tengo que pensarlo, pero se me ha ocurrido que coger grupos de 4 despachos por webinar en diferentes sitios para que no... y hacer como un taller de 4 o 5 despachos para hacer un modelo de precios entre 4 despachos y así puede ser una idea chula. Bueno, os lo pasaré y ya está, pero se me ha ocurrido que puede ser un ejercicio interesante. Ahí es donde tenemos que diseñar y definir el modelo de precios. Cerramos 2025 y lo aplicamos. ¿Qué quiere decir esto? Que al cliente nuevo, y esto lo proponemos, y al cliente de cartera ya decimos, ahora vamos a trabajar así, porque la factura electrónica nos obliga a hacer esto. El hecho de que le preguntéis ahora cuál es el software que utiliza, ya tenéis que preguntarlo pensando en que el año que viene la forma de trabajar va a ser distinta. ¿Lo veis, no? O sea, el preguntarle ahora eso, ya estáis planteando y preguntando que el año que viene las cosas van a cambiar. Después, 2026, implantaréis el modelo y habrá cosas que estarán bien y habrá cosas que no estarán bien. Y habrá cosas que dicen, hostia, esto no ha funcionado, este cliente se ha enfadado, este cliente no lo entiende, perfecto, pues vamos ajustando las cosas. Y en 2026, 2027, consideramos el modelo. Vale, esa es la estrategia que yo considero que tendríamos que hacer en vuestros despachos. Ya estamos hablando más del fiscal contable, pero el laboral también lo estamos trabajando. ¿Vale? Esta rueda que veis aquí, esta que veis que el precio no solamente depende de los precios, depende de las ventas, del objetivo, vuestra flexibilidad, depende de las personas, de las habilidades, de la argumentación, del cierre, de la preventa, depende de los servicios, de la personalización del servicio, depende de cómo lo comunicamos, depende de un montón de factores que en ocasiones no es cuánto precio pongo un servicio, porque si no tengo esto, no tengo nada. ¿Vale? Esto es un tema de entrenar, caerse, levantarse, entrenar, etcétera, pero con un poquito de metodología. Y es súper importante tener un poco de metodología, pero al menos entender que el precio ocupa todo esto. Voy a trasladaros últimas reflexiones, así los tips un poquito de impacto, ¿vale? Para que reflexionéis sobre esta situación, ¿vale? Últimas reflexiones. El nivel de confianza es directamente proporcional a un precio rentable a vuestro cliente. El nivel de confianza que tengáis en la preventa os va a permitir que la facilidad para argumentar un precio sea más fácil, ¿sí? Tengo que hacer un día un curso de habilidades, de explicaros así, cosas así, pero nos tenemos que como relajar, ¿sabes? Cuando hablamos de precios, ¿sabes? Que vamos todos tensos, tenemos que así que un poco, ¿vale? Venga. Después, los precios no se argumentan, no se justifican, se argumenta gracias a una oferta de servicios con opciones. Si yo tengo opciones, lo argumento mejor. Si yo tengo un modelo, pues diré, bueno, te cobro esto por esto, pero claro, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues el por qué, oye, porque si hacemos esto te cobro más, y si hacemos esto te cobro más o te cobro menos. ¿Lo veis? ¿Sí? Sentido común es que es muy fácil. Bueno, muy fácil, ¿vale? Pero bueno, hay que hacerlo, ¿vale? El low cost no existe. Esta frase, que hay a un cliente amigo que ya lo sabe, lo he dicho desde hace 10 años, el low cost no existe. Existe la estandarización de servicios. Esto de que el low cost existe es mentira. Es mentira. El ticket medio de empresas que se llama low cost era más alto de la de muchos despachos. Está con 600 despachos como vosotros y el low cost no existe. Lo que han hecho las empresas low cost es estandarizar el modelo de servicio y cobrar por extras. Lo que tenemos que hacer ahora con la factura electrónica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el low cost no existe. Existe la estandarización de nuestro modelo de servicio, cobrando lo que corresponde y cobrando lo que no corresponde. Si el cliente nos pide algo, hay un extra. Las habilidades no se podrán digitalizar y se convertirán en vuestra ventaja competitiva. Esto de la IA y todo esto, perfecto, pero aquí es un tema de habilidades. Las habilidades y vuestra marca personal y lo que sois vosotros no se puede copiar, ¿vale? Bueno, no sé, he visto cosas así un poco, pero bueno. Pero sí que es importante que sea vuestra ventaja porque sea el intangible que os hará tener un valor diferencial, ¿sí? Más cosas. La digitalización no será rentable si no incrementamos el número de clientes. ¿Qué está pasando en este momento? Que sois muy digitales, pero nos falta meter clientes. Hemos conseguido mucha eficiencia, pero fijaros, si somos eficientes y trabajamos con los clientes, pero metemos más, cualquier cliente que metamos va directamente a margen. ¿Qué me ha pasado en laboral? Que hemos tenido muchos despachos que han pasado de trabajar con 400 al mes a trabajar con 300, pero vamos todos agobiados. Bueno, hay mucho agobio porque hay mucha consulta, pero ¿qué pasa? El laboral que ha pasado, hemos producido menos en nóminas, pero tenemos más consultas. Pero si no cobramos más el asesoramiento, estamos ahogados. No es que haya menos trabajo, es que las reglas del juego están cambiando, por lo tanto el asesoramiento tiene un valor que hay que cobrarlo. ¿Sí? ¿Me entendéis? Vale. Tengo dos buenas noticias, ¿vale? La primera, lo que yo estoy viendo, ¿vale? Creo que todos vais a crecer orgánicamente. ¿Qué quiere decir? Que
con poco que hagáis, vais a crecer orgánicamente. Estáis creciendo, notáis un cambio, ¿no? Notáis una mejora, ¿no? ¿Sí? ¿Notáis más aumento de clientes, no? ¿Sí? ¿En general? Bueno, mi sensación en general es que estáis aumentando. ¿Por qué? Pues porque el mercado, pues cada año va disminuyendo el número de asesorías, va un poquito más de movimiento, tenéis una oportunidad para eso y creo que el sector está creciendo orgánicamente y tenéis más facilidad para entrar clientes. Nosotros que hacemos marketing digital también lo vemos, ¿vale? Estamos viendo que hay más tráfico de clientes de todo tipo. Y la segunda buena noticia es que tenéis margen para crecer. Y el margen lo vais a generar sobre vuestra propia cartera de clientes. Siempre que viene un despacho con un problema, le digo, primero, quiero crecer. Bueno, ¿quieres crecer? Vale, perfecto. Pero primero vamos a ver tu cocina, ¿vale? Siempre que alguien me dice, quiere crecer, lo primero que hago es mirar la cocina, ¿vale? Me meto ahí en modo chicote, venga, va, pego 4 gritos, ¿cómo estás? Todo, ¿vale? Y sobre todo miramos la cocina, porque realmente primero tenemos que ver la cocina para crecer bien. Si la cocina no está ordenada, por mucho que crezcamos, nuestra cocina sigue siendo desordenada y no podemos cocinar los platos bien. ¿Me explico? Por lo tanto, la base de un modelo de servicio y un modelo de precios es que la cocina la tengamos ordenada, que tengamos los criterios establecidos, que tengamos la codificación de los servicios. Cuando voy a hacer una compraventa, le digo, pásame la estadística de servicios. Me pasa HV laboral, HV laboral 2, fiscal 1, contabilidad más plus, cliente tal, 1.000 euros. ¿Y esto qué es? Bueno, es que no sabía qué código poner y le he puesto esto. No podemos trabajar con códigos de facturación porque cuando pides una estadística no lo sabéis ni vosotros, ¿vale? Entonces, intentar ordenar qué hago, qué servicio hago, ordenar vuestra estructura de codificación de servicios, vuestro modelo de precios, pero empezar por el orden, ¿sí? Esto es lo que quiero trabajar el año que viene con despachos y me gusta trabajar porque creo que hace falta este ejercicio, pues bueno, simplemente de trabajo. Si no da tiempo ahora, pues habrá que hacerlo en septiembre del año que viene, porque ahora viene enero, de aquí a 4 días, pero creo que podéis hacer un poco esta hoja de ruta que os estoy marcando. Vale, ya vamos a acabar. ¿Alguien ha leído quién se ha llevado mi queso? ¿Sí? ¿Qué explica quién se ha llevado mi queso? Pues no tengo micrófono para compartir, os sabéis, ¿no? ¿Vale? Bueno, yo lo único que os digo es que estoy preparando un libro que no quiero publicar nunca, ¿vale? ¿Vale? Espero que no lo tenga que publicar, ¿vale? Que a partir de esta sesión veáis todos casos, pero bueno, esta es la portada del libro que espero nunca publicar, ¿vale? Es quien sea mi precio, ¿vale? Y creo que pone arriba la historia que nunca se debía haber contado en Accountants 2025. Por lo tanto, espero no tener que publicar este libro en 2025, ¿vale? Espero que os vaya súper bien, ¿vale? Y os mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ponme el micrófono un segundo. Tengo a mis compañeros que tenemos un pequeño obsequio, ¿vale? Unos cascos, auriculares, están sin batería, pero bueno, unos auriculares, un detallito que tenemos, ¿vale? Si queréis recogerlo, pues nada, para que tengáis ahí un detalle nuestro, ¿vale? Ahí están, justo ahí al lado del chico de sonido tenéis el pequeño detalle, ¿vale? Venga, gracias. Hasta luego. Vale, buenas tardes. Mirad, yo soy de empezar a la hora. Por lo tanto, yo a las 4 empiezo, ¿de acuerdo? Y a las 5 como mucho salgo de aquí. Es más, teniendo en cuenta que hay gente que tiene que coger el AVE y demás, o vuelos y demás, pues lo más lógico es ser respetuoso con esto. Entonces, antes de empezar, sí que me gustaría daros o tener un pequeño recuerdo, porque es muy difícil a veces cuando hablas en público, cuando estás en un escenario, situarte como si no pasara nada en el mundo. Entonces, paseaba por ahí, veía estos QRs para dar aportaciones a los damnificados por la gota fría en Valencia, Castilla-La Mancha, Murcia. Y lo primero es tener un recuerdo por esto y animaros a aportar algo, ¿de acuerdo? Porque lo caso, tened en cuenta que hay compañeros que hoy no están aquí, porque están ayudando allí y están haciendo tareas. Por lo tanto, lo primero quería decir esto. Mirad, este es mi hijo. No sé si hay alguien que sepa de esquí o que tenga hijos compitiendo, pero este es mi hijo pequeño cuando era más pequeño todavía. De acuerdo, ahora tiene 14 años y haciendo una carrera de esquí. Y me prometió sobre todo, dice, oye, si vas a utilizar mi foto y mi experiencia, vigila porque si hay alguien que sabe de esquí,
verá que estoy muy lejos de la puerta, ¿de acuerdo? Y eso significa que no lo estoy haciendo bien. Pero claro, normalmente los esquiadores tienen que tocar la puerta. Esta puerta está tan tranquila, tan entera y tan de pie, ¿no? Esta era su primera carrera. Y en la primera carrera yo no vengo del mundo del esquí, vengo del mundo del tenis. El tenis es un deporte, podríamos decir, razonablemente seguro. Es decir, no hay caídas, más allá de que te puedas torcer un tobillo, pero no hay más, vamos, no, es un deporte seguro, no es de riesgo. Y yo lo primero que le dije, oye, esta carrera, piensa que en el esquí gana la carrera el primero que llega. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, ¿qué significa el primero que llega? Que tienes que llegar, que no te puedes caer y no puedes chocar con una puerta y no te puedes saltar una. Es decir, tienes que llegar. Y si llegas, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más rápido mejor, pero tienes que llegar. Porque a veces hay gente que dice, no, acelero. Bueno, acelera, pero si te pasas una puerta pierdes, ¿no? Y mi hijo se lo tomó muy en serio, como podéis ver. Pasó realmente lejos, por lo tanto no chocó con ninguna puerta. Y la buena noticia, la buena no, pobrecillos, pero hubo muchas caídas ese día. Eran todos chavales de 6, 7, 8 años y hubo muchas caídas. Y mi hijo, que después no llegó a nada en el esquí, igual que yo en el tenis, ¿de acuerdo? Siempre hacía posiciones 40 y 50, quedó entre los 10 primeros. Lo cual me iba a pensar, digo, bueno, esto ha sido mi consejo. Si, como buen padre piensas, la he acertado, ¿no? Por una vez que la aciertas, que sea esta. Y sí, efectivamente, llegó entre los 10 primeros, estuvo muy contento, después ya no volvió a quedar entre los 10 primeros en ninguna otra carrera, lamentablemente, pero esto me llevó a pensar que al final el crecimiento de las empresas es un crecimiento que tiene que ser ordenado y tiene que estar basado en una sostenibilidad. A mí me gusta pensar en legado, me gusta pensar a largo plazo. Es muy fácil facturar mucho, podríamos decir. En realidad, todos los que estamos aquí seríamos capaces de saber exactamente cómo podemos facturar e incluso cómo podemos ganar más dinero. Otra cosa es que lo hagamos, ¿no? Tenemos que cobrar precios más altos, tenemos que elegir bien a los clientes. Estas cosas son, podríamos decir, sentido común y las sabemos, pero no las hacemos. Lo difícil es aguantar, es sostener este crecimiento en el tiempo. Estos datos son de un cliente que vino a mí, una empresa, podríamos decir pequeña, pero de las medianas ya, vino a mí el año 2019. Como veis, el año 2019 no veis los números, están muy pequeños, ¿vale? Es el último de todos. Y vino preocupado. Me dijo, Uriol, heredé una empresa, porque mi padre falleció en el 2013, la llevé de facturar 5 millones de euros a facturar 12, y en el 2018 colapsé. Yo pregunté, ¿qué significa colapsar? Digo, bueno, que el 2019 ya ves cómo me de resultado de facturación, pero es que además estoy estresado, tengo al equipo mal, el margen cada vez es inferior, pierdo, imaginaos, perdían un 20% de negocio cada año, aún creciendo esto. Aún creciendo esto, perdían un 20% de negocio. ¿Qué significa esto? Presión, estrés, sobre todo para el equipo comercial, que tiene que cubrir esas pérdidas con más clientes. La calidad del producto se vio diezmada, se entregaban los productos más tarde, ¿de acuerdo? Al final era una empresa que estaba colapsando. Y una de las cosas donde se veía era el cuello de botella, ¿no? El cuello de botella directivo básicamente es que todo pasaba por él. 12 millones de euros, una empresa que toda pasaba por él. Hablo en términos de empresa porque a mí, podríamos decir, me es indiferente en qué sector estáis. Para mí todos son empresas. Y uno de los errores que cometen algunos sectores, entre ellos el de los despachos profesionales, es no verse a sí mismas como lo que son, una empresa. Antes una compañera vuestra ha venido a hablar conmigo un momento y me ha dicho, Uriol, tal, nos hemos saludado, le he preguntado de dónde vienes, y me ha dicho, tengo una empresa familiar, y le he preguntado, muy bien, ¿de qué sector? Y me ha hecho asesoría, y he pensado, esta es la idea, esta es la actitud, esta es la mentalidad. Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que ver es que cuando nosotros dirigimos una empresa, la empresa tiene que sostenerse en el tiempo. Dicen que las empresas familiares caen en la tercera generación. De hecho, estos son datos basados en un estudio del año 87 que en el año 2011 ya fue rebatido, por mucho que siga circulando esa cifra.
y lo de los 30%, ese famoso 30-13-3, que algunos habréis escuchado, ¿no? En realidad las empresas no familiares duran igual o menos. Pues son unos 25 años de duración media. Por lo tanto, es algo que afecta a todo tipo de empresas. Y todo esto pasa porque no somos capaces a veces de generar un crecimiento sostenido en el tiempo. Esto le pasaba, por ejemplo, a mi abuelo. Mi abuelo, veterano de la guerra, fue de la Quinta del Biberón, lo llevaron de adolescente al frente del Ebro y cuando acabó la guerra se fue a Francia y allí lo tuvieron cerrado en un campo de concentración. En estos campos que tenían ahí de refugiados y de concentración, mi abuelo era lo que a día de hoy se llamaría un serial entrepreneur. Mi abuelo se escapó 7 veces de campos de concentración y todos diremos, fantástico, qué abuelo tan fantástico, es lo que yo pensaba. Dios, mi abuelo se ha escapado 7 veces cuando era pequeño, era lo primero que pensaba. Hasta que te detenías un momento, madurabas el tema y decías, eso significa que lo han capturado 7 veces, por lo menos, sino 8. Lo cual es que mi abuelo al final era una persona que era buena escapándose, malo escondiéndose. Es lo mismo que le pasó a lo largo de su vida, cuando después volvió y no le daban trabajo porque venía del bando equivocado, emprendió primero haciendo venta ambulante de lo que encontraba y poco a poco empezó a hacer cosas, pues primero de pintor y después encontró a alguien que sí que finalmente lo cogió y le enseñó, le fue el oficio de pulido y se hizo pulidor de metales, montó una empresa de pulido de metales y después una empresa de tornos y otra empresa de maquinaria de avicultura y poco a poco fue creando negocios, ¿de acuerdo?, que aguantaban, crecían, pero mi abuelo no era capaz de hacerlos, de sostenerlos. No olvidemos que mi abuelo era bueno escapándose de los campos de concentración, pero era malo escondiéndose. Y en los negocios le pasaba algo similar. Era bueno teniendo ideas y haciéndolas crecer, teniendo empleados y teniendo clientes, pero entonces fallaba en mantener eso. ¿De acuerdo? La única cosa que mantuvo a lo largo de los años fue él solo, fue cuando se hizo voluntario de la Cruz Roja. Eso lo mantuvo toda la vida. ¿De acuerdo? Porque después de vivir lo que vivió pensó, por lo menos quiero ayudar. Y eso se lo mantuvo, eso es lo que llamaríamos legado. Y eso es bueno que las empresas lo tengamos. Tengamos claro qué queremos dejar después. La última empresa que montó, él montó 2 empresas más y ya no estaban tan relacionadas. Como se dedicaba al tema del pulido de metales, pues hacía cunas para hospitales y camas y demás. Y en una de esas cunas también llevaron a una tienda de puericultura. ¿De acuerdo? Y la tienda de puericultura, pues también la montó. Lo que os he dicho, un serial entrepreneur. Estos que ves en LinkedIn, ¿no?, que ponen yo soy serial entrepreneur, que básicamente es emprendedor de muchas cosas. La pregunta es si realmente son capaces de mantener el negocio. Mi abuelo no lo era. Pero después os contaré cómo acaba esto. Yo entonces sí que vi claro cuando leía. Mi abuelo escribió unas memorias. No eran la cosa más bien escrita del mundo, las escribió en una máquina de escribir. Y iban como... Claro, esta es gente que ha vivido guerra y posguerra y escribía desde una esquina hasta la otra para aprovechar el papel por delante y por detrás, sin puntos, sin comas y nada. Yo le trasladé esto a un documento Word y lo publicamos para él, ¿no? Entonces cuando leía su historia y le preguntaba, fue cuando empecé a ver que yo no podía caer en los mismos errores. De hecho, mi padre cuando mis padres montaron el despacho, lo que vi era un planteamiento muy distinto, un planteamiento de orden, de sistemas de trabajo, de procesos, de tener al equipo controlado para que todo fuera creciendo con mucha más naturalidad. Y eso es lo que yo me decidí a hacer. Decir, yo quiero, mi abuelo, claro, no podía vivir la vida que hubiera querido porque siempre estaba emprendiendo, podríamos decir. No podía disfrutar, ni tener sus aspiraciones, no las podía cumplir. Yo me decidí a intentar hacer cumplir a las familias empresarias lo que quisieran. ¿De acuerdo? Intentar. No sé si conseguirlo siempre, pero intentar. Porque claro, ¿crecer por crecer es posible? ¿Qué me decís? O sea, ¿se puede crecer a la babalá, que diríamos? Catalán, ¿se puede crecer simplemente por crecer? ¿Sí? Por ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales, cuando se crean,
el modelo es vamos a conseguir cuantos más usuarios mejor. Cuantos más usuarios mejor. Es como un poco los despachos cuando se crean. No sé si os suena, cuantos más clientes mejor. A este cliente no lo podemos echar porque paga. ¿De acuerdo? No hemos calculado su rentabilidad, pero es igual. Paga, pues tenemos que decirle que sí. Llega por la puerta, abre la puerta o llama al timbre, pues ¿por qué le vas a decir que no? Claro, las redes sociales esto funciona así porque su modelo de negocio es ir creciendo en usuarios hasta que llega un momento que o bien a alguien se le ocurre cómo monetizarlo, no tantas veces, si os fijáis en las cosas que han ido naciendo y muriendo a lo largo de los últimos 20 años, o si alguien las compra, que tampoco pasa tan a menudo. Y este modelo de crecimiento, pues hombre, es factible, pero no sé si es el vuestro. Entiendo que si vais haciendo así, es que no. El otro sector que puede crecer siempre que quiera es el público. Sería matizable. Un día lo pagaremos entre todos. Mi hijo esquiador incluido. Y es porque el sector público siempre tiene deuda. Siempre puedo subir impuestos o endeudarme. Pero claro, entiendo que tampoco estamos hablando del sector público aquí. Y por lo tanto, vamos a hablar de lo que es crecer ordenadamente. Para vosotros, si las podéis gritar y a ver si las oigo un poco, si tuvierais que doblar vuestro tamaño, ¿qué factores creéis que son importantes tener en cuenta? Tiempo. ¿Qué más? Recursos humanos, personas. Más cosas que son importantes para crecer rentablemente. Hombre, acaban de decir una hace escasos 15 minutos. Precios, ¿no? Precios. ¿Qué más cosas creéis que son importantes para crecer ordenadamente? Costes. Tener un control de costes. Estrategia, propósito. ¿De acuerdo? Hay muchas cosas. De hecho, es un poco como cuando piensas en tus hijos y piensas, ¿cómo quiero que sea mi hijo de mayor? Nadie dice quiero que sea gordo y alto. No, lo que decimos es queremos que sea generoso, amable, autónomo. Se nos ocurren 1001 adjetivos, pero no decimos alto y gordo. En cambio, con las empresas entendemos el crecimiento como volumen. Y ese es el primer error. El volumen es un resultado. No es un objetivo por sí mismo, ¿no? Decía Peter Drucker eso de que el motivo de una empresa no es el objetivo de una empresa no es el beneficio, aunque el beneficio es la manera de saber que lo estás haciendo bien. Pues esto, la manera de saber que lo estás haciendo bien es a lo mejor el volumen o la rentabilidad, pero no es el motivo por el cual una empresa crece bien. Pueden ser muchas cosas, el producto que vendes, la tecnología, la inteligencia artificial a día de hoy, la capacidad que tienes para crecer. Si no tienes suficiente personal para absorber trabajo, es igual que vendas. ¿Alguien recuerda el caso de Vueling? Bueno, me están grabando, ahora a ver si vamos a tener un problema. Pero el caso de Vueling, cuando colapsó en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, colapsó en el año 2000, diría que fue, no sé si fue 13 o 16. El hecho es que colapsó en pleno agosto, mucha gente en el suelo, no pudieron levantarse y ahí no pudieron salir. Y claro, ¿esto por qué fue? De repente habían vendido tanto que nadie se preocupó de una cosa muy simple. Los que ya viajábamos habitualmente, ya veíamos que cuando volvíamos a Barcelona siempre había retrasos, nos hacían poner la maleta facturar la maleta cuando en teoría no tocaba, te hacían cosas raras como cambiar el billete si no cogías este y cogías el siguiente porque anulaban un pequeño vuelo, con menos gente para llenar otro. Ya había pequeños síntomas que nos decían que algo pasaba. Colapso. Y por eso el crecimiento tiene que basarse en algo sólido. Ese algo sólido, aparte del propósito, que para mí es el centro, es ¿para qué hago esto? ¿Para qué narices monto un negocio? Antes tú hablabas de tiempo. Claro, muchas veces el crecimiento, la primera víctima que se cobra es precisamente el propósito del empresario. Todos hemos montado una empresa y le hemos pensado que así tendremos más tiempo y seremos más libres. Que sí, pero ¿qué es lo primero que pasa cuando empezamos a crecer? Tenemos menos tiempo y somos menos libres. Empezamos así, porque cogemos trabajo y no pensamos en nada más. Por eso es importante, cuando tenemos este propósito, que es que queremos conseguir, tener alrededor ciertas cosas que son importantes. Modelo de negocio. ¿Qué clientes? ¿Para qué clientes trabajo? ¿Qué necesidad cubro? Porque a lo mejor no me interesan todos los clientes o no me interesan todos los servicios.
en un despacho profesional, ¿no? Por ejemplo, como el que hablábamos antes, es básico tener claro qué cliente quiero, realmente cuál quiero, qué cliente no quiero, qué servicio puedo y no puedo prestar. Yo trabajo solo. Yo no puedo prometer que cogeré el teléfono a mis clientes. Porque si lo prometiera, ahora mismo estoy incumpliendo. Pero en cambio veo empresas prometiendo cosas que es evidente que no van a cumplir. Por lo tanto, el modelo de negocio es muy importante. Las personas, recursos humanos, es decir, las personas adecuadas. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a liderarlo? ¿Quién va a ejecutarlo? Los procesos, ¿de acuerdo? Sistemas de trabajo, protocolos, tecnología y el rendimiento, por supuesto. Es decir, una empresa sin dinero, sin generar dinero, no vamos a poder invertir. Por lo tanto, ¿cómo ganamos dinero? Un buen amigo mío, que es un consultor norteamericano diría que es de Portland. Estoy bastante mal de geografía, sobre todo norteamericana, y más que ahora, llevamos unos días que nos han dado la paliza con todos los estados y las cosas, pero sigo sin recordarlos todos, aunque tengo buenos amigos ahí. Entonces, uno una vez me dijo un consultorio, es muy fácil la estrategia. Es de encuentra una necesidad, cúbrela y cóbrala. Digo, esto es verdad. Por tanto, el rendimiento, la rentabilidad. Y por último, la perspectiva. La perspectiva para mí son las condiciones. Es muy fácil decir que todo depende de nosotros. Si quieres, puedes. Pero la realidad es que hay veces que pasan cosas que no las controlas tú y que te impiden tomar ciertas decisiones. Y esa es la realidad, y todos nos hemos encontrado. Y yo, que soy tenista, pues lo veo. El peor enemigo del tenis, ¿cuál creéis que es? El peor enemigo del tenis. La lluvia no. Porque la lluvia, si llueve, no juegas. No está, pero no juegas a tenis, pero no es un enemigo. El peor enemigo del tenis es el viento. Es lo peor que hay, jugar con viento. Pero el viento pasa. Y yo no puedo estar en un partido y decir, no, como sopla el viento, más de 10 kilómetros por hora, mira, ¿sabes qué? Que yo no juego. No es así, juegas, la pelota se mueve, hace cosas raras, no llegas, se te quedan cortas, lo que sea, ¿vale? Todo esto para mí es la perspectiva. Y esas cosas que pensamos que son importantes, esos factores, al final se clasifican en estas 5 cosas. Pues tener claro una misión, el tener claro el producto, cómo innovamos, cómo creamos nuevo producto, cómo mejoramos cómo aportamos más valor al cliente, cómo preparamos la sucesión de nuestras empresas. Para mí eso es el modelo de negocio. También las personas, ¿de acuerdo? Es decir, ¿quién hace qué? El talento, la formación, la organización. No hace falta que hagáis fotos, porque simplemente después me mandáis un email y os lo mando todo. ¿De acuerdo? Las fotos y un manual, si queréis, y vamos, lo que os apetezca. Bueno, que podéis hacer fotos si queréis, pero que no. Yo hoy no voy a hacer la mejor foto. ¿Vale? Entonces, organización, compromiso, liderazgo. Es muy importante el liderazgo, porque lo entendemos como una cosa súper guay. No, se lidera desde abajo, no, se lidera desde arriba, nada. El liderazgo está en todos los sitios. ¿De acuerdo? Necesitas gente que lidere en todos los sitios. Tú tienes que liderar y a veces tienes que hacer de coach y ser muy motivador y demás, y a veces tienes que hacer de policía. Toca, ¿vale? Por lo tanto, eso también es importante. Procesos, sistemas, producto, capacidad de trabajo, si no tienes suficiente volumen, utilizar la tecnología, tener indicadores que te analicen la rentabilidad, tener un modelo escalable. Veo a veces negocios basados en un modelo que dice, esto no es escalable. Mi padre, cuando tenía el despacho, cuando ya lo creó, dijo, no voy a hacer contabilidades. Teníamos clientes pequeños, autónomos, normales y corrientes, pero los enseñó a llevar los libros con esos libros de Hacienda, rojos y azules, ¿de acuerdo? Les enseñó y dijo, no haré contabilidad porque la contabilidad es algo que no es escalable. Y ya está, siempre necesitaré más gente. Pues esto son cosas que hay que tener en cuenta. Y después la perspectiva, ¿cómo avanza el mundo? Ya no es solo inteligencia artificial, es que hay aspectos que nos van a influir. La demografía es uno. Estamos delante de las peores cifras en todo el mundo, excepto algunos países de África. Pero en todo el mundo, las peores cifras de natalidad que ha habido nunca. Estamos en proceso de decadencia. Vamos a ser menos. Y más mayores. La pregunta es cómo nosotros, como empresa, pensamos en este futuro. En un futuro con más gente mayor que además vive más y mejor.
Por lo tanto, va a poder dirigir empresas. Vamos a tener empresas familiares con 3 generaciones conviviendo a la vez. Ya no es la tercera se lo vende o se lo patea. No. La tercera va a estar con la primera al lado. Yo tengo clientes así. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas porque afectan a los servicios que prestáis o los productos que vendéis. Y todo esto, ¿cómo se resume con mi cliente? Pues mirad, mi cliente fue una cosa bastante, no diré fácil, porque no lo fue. Me siento orgulloso de haber dejado a mi cliente, es decir, haber hecho que mi cliente decreciera. Mandé a mi cliente hasta casi los 8 millones de euros, desde los 12. Soy así de chulo. Es decir, no lo hice crecer, me dedico a ayudar a las empresas a crecer, no lo hice crecer. Me lo llevé a los 8 millones de euros. Eso sí, 8 millones de euros con un 40% de margen en lugar de un 33% y con un 12% de beneficio neto en lugar de un 5%. No está mal. Con él dedicando menos tiempo a la empresa, no la empresa de que no iba allí. Es muy fácil decir, no, me retiro, ya no vengo aquí. No. Está en la empresa, pero dedicando menos tiempo a estar en las máquinas. ¿De acuerdo? ¿Qué hicimos para ello? Pues segmentamos clientes, es algo de modelo. Cogimos a los clientes y vimos que había clientes. Podríamos decir que el equipo comercial ahí trataba a todos los clientes. Pequeños, grandes, interesantes, no interesantes, de todo. Y eso restaba mucho tiempo. Yo cogí de ejemplo el Quidditch, que es el deporte ese que juegan en Harry Potter, donde hay 2 equipos y juegan a puntuar y demás, pero hay un jugador que se dedica solo a buscar una pelotita dorada. No sé si lo habéis visto. ¿Alguien lo conoce? ¿No? Es interesante como juego, no sé si... además es que no es escobas mágicas, escobas voladoras, es decir, que lo tiene todo para ser divertido. Entonces, hay un jugador que se dedica solo a coger la pelotita dorada, una pelotita que vuela muy rápido y que si la coges, el equipo que la coja, se acaba el partido y puntúa, no sé si son 150 puntos. Por lo tanto, se acabó y has ganado. Entonces, mientras tanto, puedes ir puntuando con las otras pelotas. Y está bien, pero las pelotitas doradas son las que te hacen ganar el partido. Con este cliente lo que hicimos fue identificar pelotitas doradas. Y de hecho las llamamos así. Y a día de hoy en esa empresa, toda la empresa, y son 60 trabajadores, todos saben lo que es una pelotita dorada. De hecho, mi cliente le regaló una pelotita dorada de juguete a todos los trabajadores. ¿Vale? El equipo comercial se dedicó solo a pelotitas doradas. El resto de clientes los trasladamos a administración. ¿A qué tuvieran? ¿Y administración qué hicimos? Precios también. ¿No? Está por ahí, precios. Administración, a los clientes que no eran pelotitas doradas, se les cobraba precio de tarifa. No había negociación, no había plazos de entrega distintos. Tarifa. Si la aceptas bien, si no la aceptas, es lo que hay. En cambio, con los clientes importantes, sí había negociación. Y había atención. Se centraron mucho en la calidad. De hecho, contrataron a una persona dedicada exclusivamente a esto. ¿De acuerdo? Y además de esto, aparte de mejora de procesos, creamos un control de gestión, algo que todos podéis hacer en vuestras empresas y en vuestros clientes. Un control no solo basado en qué dice la contabilidad. La contabilidad está muy bien, pero es el pasado. O sea, a mí me mandas ahora la contabilidad de octubre y te diré, muy bien, es un buen ejercicio de historia. En octubre pasó esto. Fantástico. La pregunta es qué está pasando ahora mismo y qué crees que pasará mañana. Entonces, hay datos que podemos sacar de ahí. ¿Están estas máquinas llenas o están en un 10% vacías? ¿Hay merma o no hay merma? ¿En un despacho tenemos a todo el equipo trabajando? ¿Está trabajando en lo que le toca o está haciendo cosas que no le tocan? ¿Está mejorando? ¿Está creciendo profesionalmente? Algo que podéis mirar si en vuestras empresas pasa es si las personas que tenéis en el equipo hacen cosas para las cuales están preparados. Si es así, tenéis un problema. Y es que estas personas no crecen. Solo hacen aquello que ya saben hacer. Por lo tanto, hay que ponerles trabajos que no saben hacer. Con orden, con mentoría, podríamos decir. Pero bien, bueno, esta empresa conseguimos remontarla y aquí sale el dato del 2023, que es estos 12 millones de euros. Todavía no llegaba al mismo sitio. El 2024 acabará casi en 14. La idea es que ahora ha podido preparar la empresa para crecer. La idea es también que lo llevó de los 5 a los 12 no era lo mismo
que lo va a llevar de los 12 a los 30, que es donde quiere ir. Como empresas tenemos que ver que a lo mejor hemos creado una empresa fantástica, lo que hacía mi abuelo. Mi abuelo creaba la empresa fantástica y la llevaba hasta el $500,000 o hasta el millón, me es igual las cifras porque no las sé, ni me las compartió nunca conmigo, ¿de acuerdo? Llegaba hasta una cifra, llegaba hasta un tamaño, llegaba hasta un número de trabajadores y a partir de aquí seguía haciendo lo mismo. No funciona. Lo que has hecho hasta ahora está muy bien, felicidades, enhorabuena, un aplauso, un golpecito en la espalda, pero no es lo que te va a llevar al próximo lugar. Esto mi abuelo lo detectó rápido. Bueno, más que mi abuelo, yo creo que mi abuela lo detectó rápido. Porque cuando fundaron la última de las empresas en el año 65, una tienda de puericultura, mi abuela decidió tomar las riendas. Así de simple. Mi abuelo era bueno, innovando, pensando, buscando clientes, conocía a todo el mundo, ¿de acuerdo? A los cochecitos Jané, pues él conocía, claro, por edad, conocía al señor Jané, ¿no? Al señor Jané, pues él tenía mucha reacción, hacía muchas cosas. Quien llevaba el negocio era mi abuela. Mi abuela ordenó ese negocio, lo llevó durante, pues mira, 65 hasta el 95, pues durante 30 años, hasta que se pudieron jubilar plácidamente, tranquilamente, habiendo cumplido lo que ellos querían. Y esta es la idea. La idea es que cuando creas un negocio, lo creas para que quede. No porque un día mi hijo se va a querer crear o no sé. No, porque cuando nosotros tenemos un negocio, hay gente que tiene que prepararlo para la venta. Bueno, no sé si sería exactamente esto, pero al final os diré una cosa. Una empresa vale más cuando no depende del jefe. Y en una empresa el jefe vive mejor cuando la empresa no depende de él. Por lo tanto, queráis vender o no queráis vender, pues chico, ordenar el negocio no está mal. Esto es lo que puede permitir. Yo siempre digo que a mí me gusta ayudar a las empresas a crecer, pero en realidad más que a crecer, creo que el propósito que yo me marqué al saber la historia de mi abuelo era el ayudar a la empresa a prepararse para crecer. Después ya veremos. En muchos condicionantes a veces, no sé, puede ser que tengas un producto que es una porquería y que nadie quiere. Eso no lo puedo corregir yo, ¿de acuerdo? Y la enseñanza de mi abuela, y pongo esta foto porque de esto no hizo nada mi abuelo, pero sí que hacía unos cochecitos iguales que estos que después se vendieron a mansalva. Era bueno creando cosas de estas. No era bueno patentándolas y manteniéndolas. Son aquellas que están dirigidas por familias que no entienden la función de la empresa, que es ser los cimientos de la riqueza y de las aspiraciones y del estilo de vida de sus integrantes. Yo no continué el despacho, pero en cambio cogí una pequeña parte de lo que era el servicio que prestábamos y me dediqué a ello. Cuando a veces pienso si la empresa familiar murió o no murió conmigo, a mí mi madre me dijo una vez, digo, yo creo que no ha muerto, Uriol, porque al final tú haces lo mismo. Has decidido cambiar la forma, pero la empresa sigue siendo igual. Y en cierto modo es esto, las empresas mueren, nacen, mueren, ¿no? Se reproducen algunas, otras compran y mueren al final, ¿no? Pero en realidad lo que no muere nunca es el espíritu emprendedor, lo que mi abuelo tenía. Simplemente que ese espíritu emprendedor, para que realmente construya, tiene que tener unas bases. ¿Qué podéis hacer vosotros? Pues mira, de lo que hemos visto antes, lo primero, pensar, oye, ¿trabajáis estas áreas de manera sistemática? Sistemática quiero decir, bien, pensadlo. Siempre, a menudo, a veces, raramente, los que queráis. Si me mandáis un email, que estará por ahí en algún sitio y si no me lo pedís, es decir, esto es, pero o sea, podríamos decir marketing bastante burdo, porque ahora podría haberlo puesto, pero bueno, ya lo pondré después seguramente, creo. Si me mandáis un email, después os pasaré la presentación y os pasaré un pequeño cuestionario para vosotros, ¿de acuerdo? Donde estas preguntas están.
Entonces, trabajamos sistemáticamente, siempre, a menudo, a veces, raramente. ¿Cuántos de vosotros lo trabajáis siempre? Es decir, vuestra labor de trabajo cada día cuando entráis en la empresa, en vuestra oficina, en vuestro despacho, es siempre. ¿Cuántos es a menudo? ¿Cuántos es a veces? Alguno más, aleluya. ¿Y cuántos es raramente? Los que hacéis así, claro, es que ya lo entiendo. Pero este es el primer cambio de chip que tenemos que hacer. Sois empresas. En las empresas, los empresarios, las empresarias, trabajan estas áreas. Mi abuela, podríamos decir que las trabajaba. Entonces, de los que hemos visto, de todas las cosas que os pueden ocurrir, personas, precios, que habéis visto a lo largo del día de hoy, tecnología, ¿cuáles creéis que son importantes para vuestro negocio, para vuestro crecimiento? ¿Cuáles de ellos? Y a lo mejor habrá 2, 3, 4. Me encantaría deciros que cojáis una prioridad, que es lo importante, porque si no es una prioridad es que no hay prioridades. Tal. La realidad es que puede haber 2 o 3. Y la realidad es que tenéis que pensar si están interrelacionados. Es decir, a veces puedes tener que elegir clientes, segmentación, y unirlo a rentabilidad y precios. Por lo tanto, son 2 componentes distintos. Oye, Escuriol, tenemos que trabajar nuestra rentabilidad y a la vez tenemos que mirar los clientes. Esto es lo mismo. Si ahora tuvierais que hacer algo, yo siempre digo que penséis en lo que ya hacíais y en lo que ya hacíais en el pasado y lo que hacéis a día de hoy. Porque a lo mejor estáis haciendo cosas bien. El otro día fue un cliente que tiene 5 charcuterías y me pedían consejo para vender más, ellas. Y yo les dije, ¿hay alguna de las vuestras? Porque las dirigen 5 hermanos distintos. ¿No? 5 charcuterías para 5 hermanos, sería como la película. Pero ¿hay alguna que lo esté haciendo bien? Y me dijeron, sí, esta. Y yo le pregunté, ¿y qué haces tú? Y él les explicó, digo, pues hacen lo mismo. No, ya lo hacíamos. ¿Y por qué lo dejasteis de hacer? No, porque vino la COVID, que es la excusa fantástica, pero ya ha pasado casi 4 años, pero seguimos con la misma. Es que vino la COVID. Por lo tanto, mirad qué cosas podríais seguir haciendo, que ya hacíais o que ya hacéis. Mirad qué cosas podéis empezar a hacer. No entiendo el sesgo de inmediatez. Lo que hemos visto hoy es lo más importante para nosotros. Pero en realidad esto es caer en sesgo de inmediatez. Tenéis que sentaros y pensar realmente cuáles de las cosas que he visto son realmente prioritarias y cosas que deberíais dejar de hacer. ¿Hay alguno que deba dejar de aceptar a cualquier cliente que entre por la puerta, por ejemplo? ¿Alguno de vosotros? Tiene que plantearse que sí. Vale, pues a veces hay cosas que hay que dejarlas de hacer. Y por último, ¿qué es lo próximo que haréis? Yo no os digo ahora, anotad y haced estas cosas. Después en casa, o después no, por favor, hoy no, cuando acabéis os vais tranquilamente a casa y descansáis. Mañana, en el despacho, os sentáis y pensáis en estas cosas. La única cosa que sí os puedo pedir ahora es que cojáis las agendas y agendéis y bloqueéis 1 hora de vuestro tiempo la semana que viene para pensar estas cosas, con estas preguntas o con las que se os ocurra. Ya hace años que decidí que yo no quería ir con un método por delante. Cada empresa es su mundo. Por lo tanto, hacedlo como creáis, pero sí que teniendo en cuenta estas cosas. ¿Alguna pregunta? Me he decidido a que esto fuera corta. ¿Tenéis alguna pregunta? No sé si hay micros o no. Mientras tanto, mientras las pensáis, yo como soy una persona, yo me considero bastante proactivo. Alguien una vez me dijo proactivista y eso quedó como marca. Pensad muy bien qué decís a las personas, porque a veces las marcas quedan, te gusten o no te gusten, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, me he permitido la libertad de hacerme a mí mismo las preguntas por si acaso, ¿vale? Pero mientras tanto, haced preguntas y después, si un caso, ya las respondo. ¿Alguna? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? ¿Queréis que responda a estas? ¿Sí? No tengo tiempo para hacer estas cosas. Bueno, pensadlo, esto sale muy pequeñito, no me lo tengáis en cuenta. No soy bueno haciendo PowerPoints. Bueno, el tiempo es un recurso. Esto es lo primero que tenemos que entender. Entonces, el tiempo no se gestiona. Cuando alguien me dice, Uriol, ¿me ayudaréis a gestionar el tiempo? Le digo, imposible. El tiempo son 24 horas, duermes unas muchas, comes otras tantas y estás despierto las que sean. Y esas horas son así. Entonces, claro que podrías dejar de dormir, como dicen muchos de estos gurús en internet, ¿no? Despértate a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, no sé qué horas.
que dices, lo máximo que puedes coger bueno, no sé, yo no os lo recomiendo, pero bueno, cada uno. Entonces, claro que podéis, pero en realidad las horas son fijas. Por lo tanto, más que pensar en cómo las gestionáis, es en cómo priorizáis. Entonces, cuando uno prioriza, tiene que ser razonable. Yo os diría, bloquearos 1 hora diaria, que es lo que pongo aquí. Bueno, puedo entender que ahora mismo 1 hora diaria no podréis, pero ¿por qué no 1 hora a semana? Que no caiga en viernes por la tarde, si puede ser. Es lo habitual que pasa a mis clientes y no funciona, ya os lo digo. Pero, ¿por qué no? Por lo tanto, lo primero que os diría es, si no tienes tiempo, lo siento, solo hay una respuesta, búscalo. Ya está. Me encantaría poderos dar 5 pasos, obligaros a leer el libro que sea, de los muchos que hay que yo me he leído. ¿De acuerdo? No sirve de nada. Organización y disciplina. Búscalo. ¿Puedo no crecer? No sé, hay clientes, a veces yo tengo empresas que me dicen, oye, yo crecer son más problemas y si me quedo así, ¿qué pasa? Entonces, mi respuesta siempre es la misma. Si ya vives la vida que quieres y realmente crees que el mundo no va a avanzar más, por ejemplo, si, no sé, tienes 60 y tantos, realmente te quieres retirar y dices para 3 días, pues tampoco me voy a complicar la vida porque el negocio ya me va, sigue dando bien, vivo bien, no trabajo demasiadas horas, tengo mi vida montada, pues podrías. Pero la realidad es que muchas veces lo que pasa es que simplemente tenemos miedo a crecer, porque tenemos problemas de equipo, de clientes, de rentabilidad, de deudas, de lo que sea. Entonces, esto no hay problema. Es decir, el problema principal es que el mundo sí que avanza. Yo, a mis clientes siempre, mi consejo es, oye, tú tienes que trabajar en algo y tienes que ir haciendo el trabajo, porque si simplemente, mira, en tenis hay un dicho entre los tenistas amateurs, en los que no nos ganamos la vida, que es que si juegas 2 días por semana mantienes el nivel. Si juegas 3 días mejoras. Y es así. Por tanto, como empresario, pregúntate si quieres jugar 2 días o 3. Lo que no está bien, lo que no está claro es que si quieres jugar a tenis no juegues. Por lo tanto, hombre, una empresa yo creo que tiene que crecer. No en volumen, ya lo hemos dicho antes, el volumen es un resultado. Pero sí que tiene que crecer en personas, en ayudarlas a crecer profesionalmente. Tiene que crecer en rentabilidad, porque al final no deja de ser una familia empresaria que tiene eso como una inversión. Tuve un cliente una vez que tenía una empresa que le daba un 5% anual. Y les dije a la familia, oye, a ver, por un 5% vendéis la empresa y buscamos una inversión. Vas a ganar más con menos problemas. Es así, es una inversión. Y al contrario, tenía una empresa que ganaba casi un 30% y estaban perdidos invirtiendo en pisos que les daban un 6 o un 8. Y decía, pero a ver, ¿dónde has visto esto? Tienes una empresa que te da un 30 que está solo situada en una comarca de Cataluña, que si mañana te fueras a otra comarca, no hace falta ni internacionalizar, te vas a la comarca de al lado y dejas de ganar 1 millón y pasas a ganar 2 millones a tu ritmo. ¿De acuerdo? No es más fácil esto y vas a ganar más. Por lo tanto, esto es pensar en términos de jugar 3 días por semana, no 2. ¿Es igual de seguro crecer inorgánicamente? Es decir, ¿se puede crecer comprando? Sí, es una pregunta que me hacen a menudo. Sí, es una buena manera de crecer. No es la única y no la recomiendo como única, pero es bastante habitual. Y si lo que queremos es ganar, podemos decir, capacidad rápidamente, es buena idea. Ahora bien, ¿cuál es el enemigo? Es complejo. Si no se prepara antes, esta famosa suma de 1 más 1 igual a 3, Uriol, porque si nos fusionamos, si no nos preparamos, 1 más 1 a duras penas dará 1,5. Por muchos motivos. El primero por egos. Y no egos de los de abajo, egos de los de arriba. Por lo tanto, sí, se puede crecer, pero hay que vigilar. ¿Cómo implico a mi equipo? Claro, yo, Uriol, tengo muchas ideas, hoy he visto muchas más, quiero segmentar al cliente, quiero prestar servicios de asesoramiento, quiero subir los precios, quiero utilizar herramientas tecnológicas, pero mi equipo, ¿cómo lo implico? Pues os explicaré. Mis hijos, mi hijo pequeño cuando quería aprender a columpiarse en un columpio, se subió a un columpio que tenemos en casa, él tenía, no sé si 3 años, no me acuerdo de las edades, y le preguntó a su hermano, que estaba a su lado así, dice, Martí, ¿cómo me columpio? Y Martí le dijo, columpiándote. Esa fue toda la ayuda que recibió, columpiándote.
La verdad es que es el mejor consejo que le podría dar, porque es muy difícil explicar cómo columpiarse a un niño. Y el planteamiento es que cuando quieres implicar al equipo, implícalo. Es que yo he visto hoy despachos que han venido con trabajadores. Eso es lo que hay que hacer. En cambio, he visto despachos que han venido solos, los empresarios. ¿Cómo queréis implicar al equipo si el equipo lo único que va a escuchar es lo que vais a contar vosotros? Si yo le cuento cosas a mis hijos, no me escuchan. Tienen que vivirlas. Pues si se la cuento yo, son 2 adolescentes, como podéis comprender, pues no, ¿vale? Por lo tanto, hay que implicarlas. Podemos entender que una empresa más grande las implicará en la decisión, en el liderazgo, en ayudar con la estrategia. Y también puede pasar que en una empresa más pequeña nosotros cojamos y los impliquemos en la ejecución. Por ejemplo, si queremos implementar un software nuevo, esta decisión a lo mejor la tomamos nosotros porque tenemos una empresa pequeña. Pero cogeremos al equipo y les diremos, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Y cogerás a 1, 2, 3 personas del equipo y las vas a poner en una mesa a discutir cómo. No discutir el qué ya lo has decidido tú, pero el cómo. En cambio, en una empresa más grande puedes implicarlos en el qué. Y la última pregunta que a mí se me ocurría es, ¿y si me espero? Uriol, ahora mismo ya estoy hasta aquí. O sea, lo último que quiero yo es ahora meterme en estrategia. Por ejemplo, esa es una respuesta muy habitual en mi caso. ¿Vale? Es que tengo que resolver esto, tengo que resolver esto, otro, tengo que resolver esto, otro. La pregunta es, ¿cuántos de aquí sois contables de formación? Vale. El mayor coste de una empresa es el coste de oportunidad. El mayor. Ya pueden deciros todos los contables, incluido yo mismo, que el mayor coste es el personal, es la maquinaria, es el alquiler, es lo que sea. No, es el de oportunidad. Es decir, ¿qué pierdes mientras no resuelves esos problemas menores? O sea, mientras estás trabajando en esas cositas pequeñas, ¿qué va pasando que tú no coges? A mí me recuerda un chiste que hay por internet, es una tira cómica, bueno, de hecho no es una tira cómica, es solo un chiste gráfico, pero sin tira, donde aparece en una plena batalla de la Edad Media, estaban, pues como podéis comprender, latas, espadas, todos grigay, y al lado hay una pequeña tienda con un señor con una carretilla llena de armas de fuego, bazocas, metralletas, de todo. Y el que parece ser que es el que dirige las tropas, le dice a un compañero suyo, dile que no tenemos tiempo para comerciales, porque estamos intentando ganar una batalla. La realidad es que si se detuviera un momento, con armas de fuego en la Edad Media, te pules al otro ejército. Pero muchas veces estos asuntos menores, una batalla en la que estamos metidos, no nos deja ver que la solución a lo mejor no es tan sexy, tan atractiva como publicar un anuncio en redes sociales o una publicación, un post o lo que sea. A lo mejor no nos da la sensación de que estamos trabajando tanto como cuando hacemos trabajo día a día. Es que es muy gratificante responder un email y tener la sensación de que ese día he contestado 17 emails en media hora. Es muy gratificante. La pregunta es si ese es el mejor uso de tu tiempo. Hace un tiempo vi por internet un vídeo de un dron que recogía fruta en un campo. Pasaba el dron, cogía manzanas, no sé qué era, y las iba cogiendo. Y se me ocurrió retuitarlo. Bueno, en X, no sé cómo se llama esto, pero en todo caso. Y alguien me contestó, hombre, mi abuelo lo hace más rápido. Y yo, que soy soy de discusión fácil, así me criaron, ¿de acuerdo? Le dije, hombre, pero tu abuelo, ¿quieres decir que tiene que estar recogiendo manzanas? Si puede estar durmiendo tranquilamente mientras tiene un dron recogiendo manzanas, es que tardará más, ¿y qué? Tardará más, pero él no lo hará, él podrá estar por otras cosas. Y a veces cuando no delegamos, cuando básicamente decimos vamos a dedicarnos a cosas menores, es esto. Es que sí, nos quitan los trabajos, es que sí, mira todo lo que he hecho, todo lo que has hecho no vale nada. Lo siento, es que soy así de bestia. Los que son clientes míos ya saben que soy un poco bestia al hablar, por tanto no os sintáis ofendidos. No vale para nada. Habéis contestado 17 emails, muy bien. Es que, Uriol, tú no tienes ni idea. Yo cuando llego al despacho me encuentro un montón así de emails. Y no solo esto, sino que me siento en la silla y vienen 13 trabajadores a explicarme sus problemas.
Y no solo esto, porque está sonando el teléfono, Oriol, porque tú no te enteras absolutamente de nada, Oriol. Y tengo 200 llamadas de clientes que me piden hablar conmigo con 1000 asuntos que tengo. Por lo tanto, tú, Oriol, no te enteras de nada. No sabes esto. La realidad es que, no sé si sea o no sé, la realidad es que a los clientes se los podía haber atendido otro o se los podría educar con tiempo y dedicándose, por lo menos eso hacíamos en el despacho. La realidad es que los trabajadores tendrían que ser más autónomos y esto es vuestra responsabilidad, no de ellos. Y la realidad es que los emails no siempre es necesario responderlos. Y a lo mejor no siempre es necesario responderlos vosotros. Por lo tanto, esta sería mi respuesta a esta pregunta. ¿Alguna otra pregunta que no se me haya ocurrido a mí? ¿Ves qué fácil es? Cuando te las preparas, dicen, te tienes que preparar una presentación. Perfecto, yo me preparo la presentación y las preguntas. Facilísimo. Y, ¿qué os diré? Si queréis la presentación, un cuestionario donde podéis haceros estas preguntas. E incluso si queréis, yo no llamo ni soy, los que me conocen saben que no soy de coger números de teléfono y demás, ¿de acuerdo? Pues simplemente me lo pedís, me mandáis un email o me dais la tarjeta, o si queréis escanear este código QR, pues también iréis al mismo sitio. Y ya está, que es un formulario. Lo rellenáis y os lo mando. Y una vez os lo mande, pues hacéis con él lo que deseéis. Yo mi recomendación sería que bloqueéis este tiempo. Si queréis un consejo, si solo podéis hacer una cosa, de todas las que habéis aprendido hoy, solo una, bloquead 1 hora la semana que viene para pensar en todo lo que habéis aprendido hoy. Y es bueno que sea la semana que viene, incluso de aquí 2 semanas. Y dirás, Oriol está procrastinando. Sí, procrastinar a veces está bien, ¿por qué no? Lo que queréis es retrasar y romper al máximo el sesgo de inmediatez. Por lo tanto, si ahora os vais de aquí, lo primero que pensaréis es, Oriol tiene razón, tengo que hacer lo que Oriol ha dicho. Es más, me llamaréis. ¿De acuerdo? La realidad es poco comercial, pero es mejor que os esperéis un par de semanas. Bloqueéis la agenda y entonces penséis en todo lo que habéis aprendido hoy, en todo lo que habéis tratado y en todo lo que ya sabíais, que no hacía falta que nadie como yo os dijera. Y eso sí, pongáis una prioridad para los próximos 3-6 meses y poneos a trabajar en ella, invirtiendo lo que haga falta, de tiempo, de dinero, de personas. Cuando no tenemos dinero, invertimos tiempo. Nada más que esto. Muchas gracias. Si alguien quiere algo, me lo puede mandar ahora, me lo puedo dar.